Para mí me marcó bastante el moverme de Urdaibai a la margen izquierda. Era un entorno industrial muy deteriorado, muy duro. Pues mi carrera profesional es un poquito original, ¿no? Yo soy marino en realidad, yo no soy empresario, soy marino mercante. Y empecé a navegar pues muy jovencito. Y estábamos en el estrecho de Malaca, que es el punto de tráfico marítimo más intenso del mundo. Estábamos haciendo una guardia nocturna, vimos unas señales de socorro en la mar y llamamos al capitán. Está pasando esto y tal, vamos rápidamente a socorrer. Y donde dijo, no vamos a ir al rescate. Que en principio es la ley del mar, que era el rescate. Bueno, pues esa noche hubo un montón de asaltos piratas. Gracias a la experiencia y el liderazgo del capitán salimos de esa situación con éxito. Cuando me incorporé a IZAR apliqué exactamente lo que había hecho. Rothenberger 10 años antes ya había superado los efectos de la crisis de los 70-80, mientras que IZAR estaba todavía sufriendo esos efectos. Cuando tú llegaste, había sido adquirida por los trabajadores, ¿no? Adquirida por los propios trabajadores en condiciones pues, muy duras. Los trabajadores no asumían el rol de empresarios porque tenían la voluntad y la ideología o el interés de ser empresarios, sino que lo adquirían como una condición para mantener su empleo. O sea, fue una decisión polémica dentro de los trabajadores el romper de repente con... Generaba miedo porque te preguntaban, Carlos, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Pero con una empresa que encima está hecha unos zorros, pues esto siempre lo hemos hecho así, no es explicación para nada, con lo cual hay que cambiarlo todo. Basta que tenemos que hacer una fábrica nueva, que no sea solamente una fábrica nueva, vamos a hacer una auténtica revolución, implantar el Lean Manufacturing. Estábamos un poco locos, éramos más jóvenes también, Demostramos que era posible que una sola persona llevara 16 máquinas, por ejemplo. No teníamos gente para trabajar en el taller. Pasamos una época en el País Vasco en la que no teníamos gente de formación profesional. Lo que tienes que hacer muy bien es ser una empresa de personas, que trabaje el aspecto humano, que haga relaciones sólidas con los clientes, porque si tienes buenas relaciones con los clientes, los errores se permiten. Cuando estábamos preparando la entrevista, yo puse internet y una de las primeras noticias que salía era la dirección del Grupo IZAR y cómo dejar la empresa mejor de cómo te la encontraste. Yo lo encontré con estas 124 personas desesperadas y lo he dejado con 220 personas pues ganando dinero, buscando proyectos nuevos. Una empresa moderna, una empresa que es una auténtica maravilla para trabajar, que la gente cuando se jubila pues, suele ser pues, un trauma, particularmente en las posiciones como las nuestras, ¿no? de alta dirección. No me gustan algunos de los mensajes que oigo. Yo sí que les advertiría sobre las nuevas filosofías que hay ahora, ¿no? Estas filosofías que veo yo de trabajar menos, y creo que los jóvenes en su responsabilidad está en sentir que su futuro no lo va a hacer nadie, lo van a hacer ellos mismos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Directiva. Hoy hemos hablado con Carlos Pujana, una historia apasionante sobre el liderazgo de empresa. Él ha sido durante 18 años director general de la empresa industrial IZAR y además obtuvo el premio al mejor empresario vasco. Nos ha hablado de todo ese recorrido en el liderazgo de la empresa, nos ha hablado de los hitos conseguidos, los aprendizajes, los retos que ha tenido, sobre todo, por ejemplo, un reto grande que es crear una nueva fábrica completamente diferente bajo la filosofía de Lean Manufacturing. Y también hemos hablado de toda su historia previa, porque sus inicios fueron como marino mercante y también en el ámbito comercial. Y también de su historia posterior, porque estuvo 18 años como director general, pero luego ha estado 2 años como asesor del Consejo de Administración y ahora ya plenamente jubilado nos ha contado cómo sigue queriendo evolucionar y queriendo mejorar su entorno y tratar de dejar las cosas mejor de cómo se las ha encontrado, que es un poco su filosofía de vida. Así que, como siempre, un episodio muy recomendable, que te recomendamos que lo veas, lo disfrutes y lo compartas. Carlos Pujana, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación de venir con nosotros. Pues muy bien, la verdad, ha sido fácil, he llegado por la autopista, un tiempo estupendo, maravilloso, muy bien. Un placer tenerte, la verdad. Oye, vamos a arrancar contigo con una pregunta que solemos hacer a nuestros invitados. Sí. Bueno, es una pregunta triple. ¿Quién es, qué hace y por qué hace lo que hace Carlos Pujana? Bueno, pues la pregunta se las trae porque normalmente para contestar quién eres, pues yo
me veo de una determinada forma, ¿no? Pero yo creo que aquí lo interesante suele ser cómo te ven los demás, ¿no? Cómo te ven los demás, que también tiene sus matices, porque claro, depende de en qué entornos estés y depende de en qué círculos te muevas, pues te pueden ver de forma diferente, ¿no? No eres lo mismo en tu entorno familiar, que en tu entorno empresarial, que en tu entorno social. Pero bueno, yo diría, refiriéndome a mí mismo, que soy una persona social, una persona bastante sociable, soy una persona muy trabajadora, disfruto de lo que hago y luego tengo un afán de superación importante también. Entonces yo creo que por ahí podríamos definir un poquito quién soy. ¿Por qué hago lo que hago? Pues quizás por este afán de superación que siempre he tenido, que cuando te ves pues como alguien que viene de un pueblo pequeño, un sitio grande y tal, pues bueno, yo creo que tienes este afán de mejorar. ¿De qué pueblo? Y bueno, de Urdaibai, de Ibarranguero. Para mí me marcó bastante el moverme de Urdaibai a la margen izquierda, ¿no? Porque me moví de un pueblo pequeño de Urdaibai a la margen izquierda, cuando la margen izquierda no es lo que es ahora, era un entorno industrial muy deteriorado, muy duro. O sea, Bilbao. A Portugalete en concreto. Portugalete. Bilbao era mucho mejor que Portugalete, la margen izquierda era otra cosa. Y bueno, pues yo creo que de ahí me viene un poquito ese afán de superación y esas ganas pues de hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Vale? ¿Y cómo te catalogarías como empresario, como directivo? Porque has estado mucho en el mundo de la empresa, has estado vinculado un poco tu carrera profesional al mundo de la empresa, que para esa persona que nos está escuchando y no te conoce, ¿cómo te catalogarías? Sí, pues mi carrera profesional es un poquito original, ¿no? Yo soy marino en realidad, yo no soy empresario, soy marino y empecé a navegar pues muy jovencito, un poquito por tradición familiar, ¿no? Mi padre era marino, mi abuelo era marino también, bueno, en la zona de Urdaibai esto era bastante habitual. Y cuando nos movimos a Portugalete, pues teníamos la escuela de náutica precisamente cerca y tal, y no me lo pensé mucho, pues me hice marino, ¿no? Y luego, pues bueno, la mar... ¿De pesca pues tuve... o de transporte? No, de... marino mercante. Marino mercante, sí. ¿Cuántos años estuviste trabajando? Poco, muy poco, estuve un año solamente, porque la mar tiene cosas pues muy interesantes, ¿no? La mar, yo creo que... yo creo que el primer aprendizaje de gestión mío fue precisamente en la mar, ¿no? El primer aprendizaje de liderazgo, ¿no? En la mar tú sabes dónde estás, sabes a dónde quieres ir y tienes que hacer un plan de ruta, ¿no? Tienes que hacer un plan de viaje, y ese plan de viaje pues es lo equivalente a un plan estratégico en la empresa, ¿no? Estoy aquí quiero ir. Y el aprendizaje en la mar pues es muy bonito porque no puedes ir directamente, ¿no? Dependes de las circunstancias, dependes del tiempo, dependes de las mareas, dependes de muchas circunstancias, con lo cual eso también pues te da un matiz de flexibilidad, ¿no? Tienes que ser flexible para llegar a tu objetivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues empecé un poquito en la mar. En la mar pues tuve mi primer gran experiencia, como os digo, de liderazgo. Recuerdo que estaba yo muy joven, era yo muy joven, estaba de oficial en prácticas, con un tercer oficial muy joven también. Estábamos haciendo una guardia nocturna y bueno, pues vimos unas señales de socorro en la mar y llamamos al capitán, ¿no? Oye, pues el capitán que es el viejo, como se lo denominan los barcos, el viejo. Llamamos al viejo, oye, pues nos está pasando esto y tal, vamos rápidamente a socorrer. No, dejarme evaluar un poquito la situación. Y después de evaluar la situación dijo, no vamos a ir al rescate. Que en principio es la ley del mar, que era el rescate, ¿no? ¿Pero cómo era la señal de socorro? O sea, ¿que era una bengala? O... Eran bueno, señales SOS con luces y bueno, pues y nosotros, pues claro, no pudimos votar si había que ir o no al rescate, ¿no? Porque el capitán dijo no, y asumo la responsabilidad. Y dijimos, joder. Sí, esto no es una democracia, esto es una norma. Y estábamos en el estrecho de Malaca, que no sé si sabes lo que es, pero es el punto de tráfico marítimo más intenso del mundo, pasan como unos 100.000 barcos al año, y es un punto de piratería clave también. Bueno, pues esa noche hubo un montón de asaltos piratas, precisamente en el estrecho de Malaca, y gracias a la experiencia y el liderazgo del capitán salimos de esa situación con éxito. A pesar de que en nuestra juventud hubiéramos ido al rescate, pues a ojos ciegos, y allá hubiéramos terminado siendo presas de los piratas, ¿no? ¿Pero una trampa le habían puesto los piratas? Claro que eso en la mar es muy, muy habitual, aunque la gente pues en tierra no es tan consciente de eso, incluso en los puntos más críticos del transporte marítimo mundial pasan este tipo de cosas, ¿no?
tú vas al rescate y ahí tienes la encerrona. Claro, te la jugas, pero la falta de experiencia es lo que te hace, ¿no? Claro, y entonces pues ahí está la experiencia de la persona que ha vivido mucho, que además es un líder resolutivo, que no se deja llevar por las normas aparentes, sino por su convicción y por su conocimiento y por su experiencia. Sí, y en fin, pues ahí empezó. Entonces, ni pues, por el impulso, sí, ¿no? Eso es. Y por eso digo, pues bueno, que mi primera experiencia de liderazgo pues fue ahí y que, bueno, y que en realidad, por ejemplo, no soy, porque he sido gestor. En aquella época, pues gestor en la mar, en un barco, que no deja de ser una empresa, en un entorno hostil, un entorno pues muy abierto, con un número de gente reducida. ¿Te fuiste ascendiendo ahí en la Marina? No, porque también tuve otro aprendizaje ahí, y es que soy una persona social y al de un año dije, esto no es para mí, pasar tanto tiempo solo en la mar, alejado de mi familia, de mis amigos y de mi entorno, pues no es para mí. Es que y al de un año lo dejé. Trabajo duro, ¿eh? Eso, al de un año lo dejé y bueno, pues me reciclé y... ¿Cuánto tiempo os ibais, por curiosidad? Pues en la época nuestra solían ser 4 meses de navegación y 2 meses de vacaciones. Pero como te he comentado, soy hijo y nieto de marinos y mi padre hacía campañas de un año en la mar y 1 mes de vacaciones en tierra, porque era lo que se hacía aquí también. Lo que pasa es que con la salvedad en la mar es que allí estás en un entorno cerrado durante todo un año, ¿no? Y mi abuelo, pues mi abuelo hacía campañas de 5 años y cuando el barco venía a Bilbao, pues desembarcaban en Bilbao. Entonces era una época muy diferente, ¿eh? ¿No veías ni a tu padre? Claro, a nada. Pero eso ha ido cambiando mucho. Ahora las campañas son de 2 meses en la mar, 2 meses en tierra. O sea, ha ido cambiando mucho y humanizándose mucho. Pero no deja de ser un entorno. Bueno, pero también tener un poco la perspectiva de cómo era en la época de tu padre y tu abuelo también te permitió decir, esto no es para mí o no es lo que yo quiero, el estar tantos periodos ausente. Sí, y ahí fue, pues ese fue el segundo gran aprendizaje. Es decir, pues yo, la verdad que soy una persona social, me gusta estar en contacto con mi entorno, con mi mujer, con mis amigos y con mi familia. Y bueno, me reciclé, hice varios cursos. Tenía novia, porque yo soy de las personas que fuera del País Vasco no es habitual, pero tenemos novia desde muy jóvenes y todavía mi novia de la juventud es la novia de toda la vida. Y es con la que he hecho pues mi trayectoria vital y con la cual pues soy muy feliz y en fin, pues estoy más contento ahora que nunca, la verdad. Bueno, qué bueno. Sí. ¿Y cómo es ese momento en el que decides dejar la mar y reciclarte? ¿Qué quiero decir? Porque no es tan fácil si tu vocación era ser marino y era un poco lo que ya donde habías empezado porque era lo que habías mamado. Sí, lo había vivido en casa. ¿Cómo te reciclas? Lo había vivido en casa, pues me reciclé haciendo cursos de formación y pensando que probablemente había una manera de vincularse desde el comercio internacional, desde la mar, hacia la actividad comercial de la exportación, porque bueno, pues ya sabéis que el transporte marítimo es la base de las exportaciones y del comercio marítimo mundial. Entonces, pues hice varios cursos en Bilbao y tuve la enorme fortuna de incorporarme a Rosenberger, que era pues una empresa maravillosa, una empresa increíble. Me incorporé en el departamento de exportación como responsable de área de exportación y la verdad que fue una experiencia pues extraordinaria, ¿no? Porque Rosenberger, bueno, me incorporé en el 80 y tantos. Bueno, sabéis que aquí hubo una crisis industrial durísima, los 70, los 80, una crisis durísima, donde el componente de la industria del País Vasco era de más del 40%, ¿no? Y ahora estamos pues en torno al 20%, ¿no? Era una época muy dura para las empresas, porque además se estaban viendo un poquito las consecuencias de la apertura de los mercados internacionales, a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Y la industria vasca lo estaba pasando francamente mal. Y entonces, pues bueno, Superego, que era la empresa filial en España de Rosenberger, que era en la que me incorporé yo, pues una experiencia muy bonita, porque yo vi crearse una multinacional, ¿no? Se estaba creando Rosenberger en base a las adquisiciones que estaba haciendo en todo el mundo, y Superego fue probablemente la primera adquisición de mucha entidad que se hizo, y ahí pues bueno, viví una empresa que había superado esa crisis, la crisis de los 70-80, una empresa muy dinámica, una empresa muy bien gestionada por los alemanes, donde pues bueno, ahí era pues medir, planificar, trabajar, y el contraste con Superego, ¿no? Que Superego era una empresa
pues muy cercana, o sea, muy bien estructurada industrialmente, que era algo que en el País Vasco siempre habíamos hecho bien, a nivel industrial puntera, y luego a nivel comercial, pues muy cercana, muy humana. ¿Cuántas personas pueden estar en...? Pues en torno a 300 personas. Y bueno, pues la verdad... compraba Superego. Sí, Rothenberger compró Superego y luego fue creciendo con adquisiciones en todo el mundo, y la verdad que fue una experiencia pues muy bonita. Estuve 10 años ahí y de ahí guardo pues unas amistades que las sigo guardando hasta hoy, y relaciones personales pues muy potentes con los equipos comerciales. ¿Tú estás en la parte comercial ahí? Sí, en la parte comercial, en exportación, correcto, en exportación. ¿Tienes que viajar o era exportación? No, viajar mucho. Pero no te encargabas de la parte de empresa a nivel multinacional, no, estabas ahí en la solamente, parte... Bueno, lo que pasa es que esta es una empresa un poco atípica, y ahí hubo un punto de inflexión también cuando me propusieron ser responsable de la filial de Estados Unidos, que se me hizo un poco bola. Mi mujer estaba en aquel tiempo trabajando en la universidad, estaba embarazada de nuestro primer hijo ya, y trasladarnos a Estados Unidos hubiera sido pues un verdadero problema familiar, ¿no? O por lo menos lo vivimos así, porque nosotros somos gente también con raíces muy situadas aquí en el País Vasco, ¿no? Con lo cual salir de aquí para nosotros hubiera sido difícil, y decidimos no hacerlo, ¿no? Y bueno, fue cuando procedí al cambio y cuando me surgió la oportunidad de Izar, pero donde realmente yo aprendí mucho a nivel comercial fue en Rothenberger. Esas enseñanzas pues no se olvidan nunca, y las relaciones personales tan profundas que hicimos tampoco, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues en México, que tuve un gran maestro en aquella época. Pues en México aquel hombre pues me transmitió la idea de que uno no puede conseguirlo todo. O sea, tú no puedes conseguir todos los distribuidores industriales de una zona, porque entonces el producto, como se dice en México, se chotea. Chotearse quiere decir que el producto está en todas partes y que generas una competencia entre tu propio producto que hace que tu producto pierda valor, con lo cual hay que dejar espacio para la competencia también. O sea que es sano me tener enseñó competencia. A vivir y dejar vivir, ¿no? Entonces fueron aprendizajes pues muy bonitos de aquella época. Yo diría que a nivel comercial, pues Rothenberger, bueno, ha sido una auténtica escuela, no solo para mí, sino para mucha más gente también, porque era una empresa muy avanzada aquí para la época. Pero Carlos, por ejemplo, no, bueno, seguramente ibas a hacer lo mismo, pero yo creo que al final pasas de ser marino mercante al mundo de la empresa, al mundo comercial, al mundo de la venta. Te habías formado, hasta que no vas a Superego y Rothenberger, no empiezas a tocar realmente pues esa parte de la venta. ¿Qué es lo que más te costó aprender, o esos grandes aprendizajes que has tenido del mundo de la venta? Uno has dicho, por ejemplo, es el de la competencia. Dejar espacio, pero... Sí, pues la verdad que fue muy fácil, porque tuve grandísimos maestros, y la verdad que fue muy fácil colaborar con ellos y entender las reglas básicas, ¿no? Entender las reglas básicas de la competencia, entender las reglas básicas de construir estructuras de precios, de construir redes comerciales. Yo creo que todo eso pues lo aprendí allí, y fue un proceso fácil porque tuve grandísimos maestros, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que me dio la base para hacer luego el siguiente salto que hice, porque ya cuando me pusieron un poquito entre la espada y la pared de que había que ir a Estados Unidos, a pesar de que me gustaba Estados Unidos, porque yo he sido un poco pues en contra de la época, que Estados Unidos aquí, por la tradición política que teníamos, pues era un anatema. Pues a mí el país me gustó mucho, me pareció un país enormemente diverso. Sí que es verdad que viví, fíjate, ya en aquella época, ya en los 90 era ya entonces, empecé a vivir aquella polarización política, ¿no? Aquellos programas de radio de Rush Limbaugh, que era un telepredicador de la radio, que insultaba de una forma terrible a Hillary Clinton, por ejemplo, que para nosotros era chocante, ¿no? El insulto, la acritud política, ¿no? Y también lo viví en aquella época. Pero bueno, no fue por eso por lo que me fui, sino porque mi mujer estaba embarazada y bueno, pensamos que no. ¿Cuánto tiempo llegaste a asumir ese cargo en la filial estadounidense? 10 años estuve en Rothenberger, y la verdad que pues viajé pues por todo el mundo, y fue una experiencia pues maravillosa para mí, que fue lo que me dio esa base de negocio, esa base de gestión y esa base comercial, diría. ¿Y cuáles son aterrizados esos pilares que dirías que te llevaste? O sea, por ejemplo, en la gestión en el tema de exportaciones, ¿no? Que estabas hablando de la venta, el dejar hueco a la competencia, pero hablabas de los precios, de la gestión de las redes comerciales.
Si tuvieras que aterrizarlo en 3 aprendizajes concretos. Sí, pues fueron los aprendizajes fueron lo que hice precisamente cuando me incorporé a IZAR. Cuando me incorporé a IZAR apliqué exactamente lo que había hecho allí. Lo primero que hice fue pues estar en contacto directamente con el mercado, ¿no? Porque claro, las empresas, y bueno, había un contraste enorme entre Superego y Rothenberger, porque Rothenberger 10 años antes ya había superado los efectos de la crisis de los 70-80, mientras que IZAR estaba todavía sufriendo esos efectos, ¿no? Era una empresa que todavía no salía de aquella crisis, de aquella que se produjo por la apertura de los mercados exteriores, y bueno, pues ahí era una empresa que miraba mucho hacia adentro, ¿no? Una empresa, producción, con un déficit inversor enorme. Era una empresa con unas dificultades terribles, con 124 trabajadores, socios trabajadores en aquella época, que lo estaba pasando pues verdaderamente mal y no miraban fuera. Entonces, el primer aprendizaje es mirar fuera, ¿no? El primer aprendizaje es todo lo bueno viene de fuera y el cliente es la clave de todo. El cliente es la clave de todo. Entonces, lo primero que hice cuando aterricé en IZAR fue aplicar esa primera gran lección que aprendí allí, ¿no? El cliente es la base, ¿no? Entonces empecé a moverme. Aquí asumí el rol de la dirección comercial y empecé a viajar con mucha intensidad. Primero el mercado nacional para entender un poquito lo que estaba pasando. ¿Verdad? Y luego la exportación, ¿no? ¿A qué se dedicaba la IZAR? verdad, IZAR a la fabricación, bueno, lo mismo que Rothenberger era fabricante de herramientas para tubo, IZAR es fabricante de herramientas de corte. Las herramientas de corte son brocas, fresas, machos de roscar, etcétera. Son herramientas para taladrar, para rasgar, que son las fresas, o sea, para taladrar brocas, para rasgar fresas y para roscar lo que se taladra, machos de roscar, que son las herramientas base de la automoción, por ejemplo. Toda la construcción de los motores de combustión, etcétera, pues son herramientas de corte, ¿no? Entonces, la primera lección fue esa, ¿no? Acercarnos al cliente, porque el cliente es la clave de todo. Y hay que escuchar al cliente. Que en IZAR no se hacía porque ni siquiera se sabía quién era el cliente. Se confiaba en grandes importadores, en grandes distribuidores que a su vez revendían y el beneficio se quedaba ahí, ¿no? Porque la empresa fabricaba razonablemente bien para las durísimas condiciones en las que estaban funcionando, pero al no tener unas estructuras de precio, o sea, al no llegar al usuario final y al no tener estructuras de precio pues bien establecidas, pues perdían muchísimo dinero. Sí, porque no conocía el mercado, que es lo que decías. No conocía el mercado y trabajaban horas sin cuento. O sea, era una cuestión en la que la gente trabajaba en condiciones muy duras, trabajaba muchas horas, se trabajaban sábados, por ejemplo, porque no había manera de llegar a la producción que había que llegar, ni a las horas de trabajo que había que hacer. Y ya te digo, ¿no? Pues una situación durísima, ¿no? Entonces, la primera, escuchar al cliente. La segunda, los precios. El establecimiento de precios es vital. Y parece que hoy en día cuando el marketing pues tal, pero el establecimiento de precios es vital, o sea, el establecer estructuras de precio, ¿no? Y luego respetar la distribución, o sea, respetar... ¿Qué son estructuras de precio? Las tarifas de precio. Bueno, hay algunas empresas que venden, o sea, que fabrican componentes o que fabrican componentes para otros o que fabrican pues otro tipo de productos, pero en este caso cuando tú fabricas un producto terminado que se vende el producto que fabricas, tienes que tener tarifas de precios, tienes que tener estructuras de precios. Por ejemplo, Coca-Cola se preocupa mucho de que el precio de la Coca-Cola sea el que es en todo el mundo y en todos los países, ¿no? Entonces, para eso hay que saber a qué precio quieres vender, hay que publicitar un precio, hay que dar unos descuentos. Por volumen, para ¿no? que Por ejemplo. Por volumen puede ser, pero Por también forma puede de ser pago por o posición por... en la distribución. Porque por volumen tú le puedes dar un precio muy bueno a un cliente que te está comprando mucho, pero puedes destruir la distribución si no está en el lugar adecuado en la distribución. Y puedes dañar al resto de la distribución, con lo cual es un poco un encaje de bolillos también. O sea, tienes que planificar estructuras de precios, como he dicho antes, que
con las cuales tus distribuidores vivan y dejen vivir a los demás también. O sea, tiene que ser estructuras de precios que permitan ganancias sanas a la distribución. Y eso pues requiere planificación, requiere entender el mercado como es, porque los precios no se ponen así, los que uno quiere, o los que están en relación a tus costos, sino los precios son los que el mercado marca. Y en base a los que el mercado marca, tú tienes que planificar esas tarifas de precios, tienes que determinar qué márgenes quieres que la distribución tenga, y todo eso pues requiere muchísima planificación, que es algo que mucha gente hoy en día no hace, ni siquiera directores comerciales, porque viven con las circunstancias con las que han llegado a la empresa, ¿no? Pero esa planificación es muy, muy importante y determina la relación entre el éxito o el fracaso, ¿no? El poder ganar dinero o no. Lógicamente, los precios de venta tienen que ser los que el mercado permita y tú tienes que ser capaz de producir con esas estructuras de coste que te permitan ganar dinero, evidentemente, pero las tarifas y las estructuras de precios y descuentos son vitales. Vale, entonces hemos hablado de conocer el mercado, estructuras de precios, ¿y el tercer aprendizaje? Pues el tercer aprendizaje para mí fueron las relaciones humanas, porque conozco y desafortunadamente cada vez se ven más gente que lo quiere automatizar todo, ¿no? Por ejemplo, cuando llamas a las empresas, pues marque este número si quiere hablar con tal departamento, marque el otro número si quiere hablar con tal departamento. Y entonces, pues bueno, pues ahí yo creo que nuestra defensa, la defensa de las empresas, de las pymes, diría yo, ¿no? Que es la pyme es la estructura empresarial que tenemos en el País Vasco. Es verdad que tenemos muchas pymes que trabajan en la subcontratación y no tantas pymes que tengan producto terminado como tiene Izar, con un catálogo de más de 60.000 productos, pero es verdad que cuando compites en los mercados, tu elemento diferencial tiene que ser alguno. Tú no eres el más grande, probablemente tampoco seas el mejor, ¿no? Porque siempre en un nicho de mercado siempre hay el que es mejor que tú. Entonces, desde el punto de vista, lo que tienes que hacer muy bien es ser una empresa de personas, una empresa que trabaje el aspecto humano, que haga relaciones sólidas con los clientes, porque si tienes buenas relaciones con los clientes, los errores se permiten. Sin embargo, si eres una empresa que te es antipática porque todo es difícil, porque una revolución es difícil, porque contactar con la empresa es difícil, pues al final los errores dicen, ves, estos son unos pestes y es normal y tal, y me cambio de proveedor. Mientras que si tienes una empresa humana, una estructura en la que has construido relaciones sólidas con tus clientes, pues eso trasciende. Y la verdad que es muy positivo desde el punto de vista humano también, porque si te pones a pensar que en esta vida estás para vender hierro y cobrar dinero solamente para eso, pues no, al final tienes que hacer relaciones con tus clientes. Cuando vayas a Suecia, por ejemplo, pues estés con tu distribuidor, con tu cliente sueco y te lleve a ver un museo, estés con él cenando y disfrutando de la cena y charlando de lo diferente que es cenar en Euskadi a cenar allí, pues eso es muy, muy importante, esas tres cosas. Sí, no solo la transacción, sino la relación. Correcto, ¿no? la relación humana. Y eso permanece. Que es lo bueno que me pasa a mí, claro, que hoy en día, a pesar de estar jubilado, pues tengo multitud de relaciones personales de haber estado viajando por todo el mundo y trabajando por todo el mundo, y se hacen grandes amigos, porque la relación comercial no es uno contra otro, es uno con otro para ganar los dos. Que es algo que muchas veces cuesta ver o cuesta ese enfoque. Bueno, y entonces estos aprendizajes que nos acabas de contar, ¿cómo los implementas cuando llegas a Izar, ¿no? ¿Y cómo es esa evolución en Izar, que la coges tú con todavía sobreviviendo a esa crisis y se puede sacar la cabeza, y con una plantilla de unas 164 personas? ¿Cómo es la implantación y la evolución? Sí, la verdad que he estado sobreviviendo a duras penas. 124. 124 personas. Pues estaba sobreviviendo a duras penas y la verdad es que, bueno, pues primero ya te digo, pues empecé a viajar para tener contacto con los clientes, creo que ya os he comentado, que al principio pues me dediqué a viajar mucho, luego me dediqué a entender a la competencia también y luego pues entendí un poquito lo que los clientes necesitaban, ¿no? Que fíjate tú, no era solamente producto, era sobre todo servicio. Les hacía falta un servicio, en 24 horas implantamos un servicio en 24 horas que finalmente conseguimos incluso que fueran 12 horas, ¿no? Del País Vasco y zonas limítrofes, un servicio de los 60.000 artículos que teníamos en catálogo. Cuando el cliente te pide, cuando el distribuidor pide a fábrica que me entregues pues 10 brocas de 6 y una fresa de 12 y un macho de roscar de tanto,
pues te lo pide a las 10 de la mañana y se lo entregas esa misma mañana para que le llegue por la tarde. Eso en la industria, cuando llegué yo a Izar, no era nada habitual. Entonces pusimos en marcha el servicio en 24 horas, que no era solamente servicio en 24 horas, como digo, sino que en nuestra zona más industrial, la zona... pero esto nos costó un poquito más. En la zona del País Vasco conseguimos entregar en 12 horas, ¿no? En el mismo día. Entonces esa fue la primera parte, cuando entendimos que no solamente era el producto, sino que era el servicio también. Y sería un valor diferencial con respecto a la competencia. Claro, y había que tenerlo todo, siempre, porque en este mercado el cliente no aceptaba que no entregaras lo que te pedía, porque igual había un centro de mecanizado parado, pendiente de que le llegara esa fresa de 12 milímetros, que te la pedían por la mañana y tenía que llegar por la tarde. Sí, hablamos de 60.000 referencias. Eso es, pues eso hace falta un sistema de planificación importante, que eso nos costó más tiempo. Pero la primera parte... En fábrica, por ejemplo. En fábrica lo que tienes, sí, en algunos casos los distribuidores sí que tienen stock, pero en otros casos no tienen stock y hay roturas de stock también. Entonces el servicio es siempre tensión, ¿no? Entonces, bueno, pues primero fue esa parte de conocer el mercado y entender muy bien el cliente qué necesitaba, y luego en cuanto a las tarifas fue entender un poco que en esta época todavía se trabajaba con descuentos muy grandes, ¿no? Había unas tarifas muy infladas, con precios muy altos, y los distribuidores tenían descuentos del 60%, del 80%, descuentos muy grandes que al final lo alteraban todo, ¿no? Porque el usuario al final percibía que el precio en tarifa era muy caro, y luego el distribuidor a su vez, el que le quería hacer descuentos lo hacía, pero había una percepción de producto caro y había mucho margen que se quedaba en la distribución, con lo cual después de analizar esto exhaustivamente, pues con mucho Excel, muchas tablas y mucho trabajo, pues construimos tarifas con unos descuentos razonables, unos descuentos razonables que permitían vivir al distribuidor muy bien, pero que todavía eran esclavas de aquellos descuentos fuertes que había en el pasado, y eso en la última época pues lo cambiamos todavía para acotarlo un poquito más, ¿no? Y luego en cuanto a relaciones humanas eso cuesta un poquito más, pero sí que yo, a pesar de ser director comercial en aquella época y director gerente después, siempre he entendido que el trato con el cliente, con los grandes clientes, desde luego, es un trabajo inexcusable también de la dirección general. Entonces eso lo he mantenido siempre. Entonces, Pero, bueno, Carlos, perdona, ¿había habido función de dirección comercial previamente a que tú llegaras a Izar, o hasta entonces no se había trabajado la parte comercial? Sí, había un responsable de exportación, había un responsable de mercado nacional, pero trabajaban con mucha descoordinación entre ellos y sobre todo con un sistema antiguo donde cuando se viajaba las tarifas quedaban metidas en un cajón bajo llave, y cuando el vendedor que viajaba volvía 2 semanas más tarde, porque todos los viajes eran largos, se abría aquel cajón y se respondían las preguntas de precio que había, porque entre tanto nadie en la empresa era capaz de responder a cuál es el precio ni cuál es el plazo. Entonces yo allí lo primero que hice es, bueno, cuando llegue aquí, todo el mundo en el departamento comercial tiene que saber responder cuál es el precio y cuál es el plazo. Pues que entonces hicimos formación también de la gente en el departamento comercial para poder responder precio y plazo, que son las primeras preguntas básicas. La siguiente es cómo está el pedido, cuando no consigues entregar en plazo. Entonces esas 3 preguntas tiene que saber responder todo el departamento comercial. Entonces eso requiere pues una cierta formación y tal. ¿Un departamento comercial de como cuántas personas lo conformaban? Pues un departamento comercial, que en el departamento comercial nacional creo que eran 3 o 4 personas, y en exportación pues otras 3 o 4. Y luego el responsable, que era el que viajaba, ya digo, pues viajes como los de aquella época, ¿no? Se viajaban cuando ya había teléfonos móviles y ya había internet, que era incipiente, pero todavía era, como digo, una empresa pues muy anclada del pasado, ¿no? Muy anclada del pasado, que miraba mucho sobre todo hacia adentro. Y entonces, pues bueno, pues eso fue una revolución pues muy bonita. Ahí le dedicamos muchísimo tiempo. Costó mucho porque había muchas inercias del pasado. Estas empresas son las que tienen, pues esto lo hacemos así porque siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y en este caso era fácil decir, pero ¿no os dais cuenta de dónde os ha llevado el hacer esto siempre así? Porque una empresa que va bien y quiere romper inercias es más difícil, porque la empresa está bien porque esto siempre lo han hecho así. Pero cuando una empresa que encima está hecha unos zorros, pues esto siempre lo hemos hecho así, no es explicación para nada. Con lo cual hay que cambiarlo todo. Claro, porque esta empresa, cuando tú llegaste,
había sido adquirida por los trabajadores, ¿no? Sí, claro. Justamente entonces esta empresa es una empresa de economía social, es una sociedad laboral, a no confundir con cooperativa, que es un matiz importante. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, las cooperativas son empresas de personas y las sociedades laborales son empresas de capital. Hay una diferencia importante, porque son sociedades mercantiles que tienen socios, que son trabajadores por lo general, tienen junta general de accionistas, tienen consejo de administración. Entonces, aunque aparentemente el funcionamiento sea similar, porque los trabajadores son los dueños, los mecanismos de gestión son diferentes en ambos casos. Entonces esta empresa, como dices, pues había sido adquirida por los propios trabajadores en condiciones pues muy duras, porque la empresa pues era un desastre, no ganaba dinero y bueno, trabajaban jornadas muy largas, trabajaban sábados, etcétera y tal, ¿no? ¿Estaba a punto de quiebra? Sí, bueno, había pasado por varias quiebras ya. Y entonces, pues bueno, esto yo creo que es una de las cosas positivas que tiene la economía social en Euskadi, que en esos tiempos de crisis tan duros en el sector industrial, pues se consiguieron salvar algunas empresas, ¿no? Cuando los trabajadores las adquirieron, porque lo que había era un problema de gestión, básicamente. O sea, no era un problema de que no se trabajaba lo suficiente, era un problema de que la gestión no era buena y que gestionando bien, haciendo tarifas de precios, en fin, y gestionando sí, que el producto era bueno y estructurando bien. bien. Trabajar menos, pero podrían incluso liberar sábados. Sí, el producto empezaba a tener problemas ya por los déficits de inversión que la empresa tenía, ¿no? Pero la diferencia de matiz entre la empresa cooperativa también es que la cooperativa es un proyecto ideológico, ¿no? Es un proyecto que surge con el padre Arizmendiarrieta, que lo que hace es decir, pues, hace falta una empresa más humana, una empresa diferente. Y hay un planteamiento ideológico detrás, con lo que se presupone que los socios trabajadores son socios que, de alguna forma, tienen la voluntad de ser no solamente trabajadores, sino también empresarios, ¿no? Mientras que en el mundo de las sales, y particularmente las sales industriales grandes, son normalmente sociedad anónima laboral. Las sociedades anónimas laborales y normalmente las industriales grandes eran fruto de crisis industriales. O sea, los trabajadores no asumían el rol de empresarios porque tenían la voluntad y la ideología o el interés de ser empresarios, sino que lo adquirían como una condición para mantener su empleo. Entonces esta era un poquito la situación, una situación pues muy difícil, la que nos encontramos con empresarios que lo eran pues a trancas y barrancas y no ideológicamente y desde luego no con una voluntad plena de serlo, sino que lo que querían era básicamente mantener sus empleos, ¿no? Y entonces pues aquí pues la verdad que fue un trabajo duro, porque eran 124 trabajadores, como digo, nos dueños costó todos. En aquel momento, sí, dueños todos, sí. No tienen por qué ser dueños todos necesariamente. La sociedad laboral implica que el 51% de las acciones de la empresa estén en manos de los trabajadores. Y ni siquiera todos tendrían por qué ser socios. En el caso de Izar sí lo eran, y la voluntad y la filosofía era que todos lo fueran. O sea, que los nuevos que se fueran incorporando también lo fueran. Entonces, como digo, pues fue un trabajo muy duro. Bueno, en aquella época eran todos trabajadores con el mismo número de acciones, pero cuando nos incorporamos y la empresa empezó a funcionar bien, porque empecé a trabajar de la mano de un gerente, que era un gerente, pues verdaderamente un gran gerente, y formamos un equipo muy bueno el gerente y yo, pues sí que vimos que la empresa tenía un potencial grande y empezamos a crecer con fuerza. Con lo cual, cuando empezamos a hacer socios nuevos, la idea era que el número de trabajadores aumentaría, como así lo hizo con el paso del tiempo, y que no habría acciones suficientes para distribuir entre los trabajadores. Cuando las acciones de los trabajadores veteranos se fueran vendiendo, no habría suficientes, con lo cual decidimos generar un paquete de acciones medio, que es el paquete de acciones que hoy en día en Izar es el paquete general, es el paquete que tienen todos los trabajadores, pero que en aquella época fue un paquete incipiente, porque dijimos, bueno, vamos a generar más empleo, con lo cual nos va a hacer falta más acciones, con lo cual pues la solución idónea era o hacer una ampliación de capital o
generar un paquete de acciones medio, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues fue una época muy ilusionante, donde trabajamos muchísimo, trabajábamos con mucha intensidad, con muchas ganas. Yo recuerdo que mis vacaciones, por ejemplo, pues trabajaba en vacaciones, por ejemplo. De paso que íbamos de vacaciones al Mediterráneo, pues yo trabajaba con los vendedores del Mediterráneo y mi mujer decía, pero estás loco, es que estamos desesperados, ¿no? Y había que trabajar, y cuando me iba pues, a trabajar en exportación también, alguna vez que fuimos a China, pues llevé a la familia también de vacaciones allí para aprovechar aquel viaje y bueno, pues esto, ¿no? Con lo cual fue una época que recuerdo con muchísimo cariño porque... Bueno, porque también fuiste viendo la transición y fuiste viendo los resultados muy rápido. Los resultados empezaron a venir razonablemente rápido, ¿eh? Tan pronto como nos volcamos al mercado empezamos a venir. También es verdad que tuvimos que cortar con grandes distribuidores que hipotecaban la rentabilidad de la empresa porque compraban muy barato, porque luego a su vez revendían en la distribución, y fue una época de muchos retos en los que tuvimos que terminar con los grandes distribuidores que generaban muchísimo volumen, pero no generaban rentabilidad. Yeah. Y tuvimos que generar toda una base de clientes alternativa, ¿no? Generamos miles de clientes nuevos y conseguimos desarrollar las ventas en 90 países, que fue una auténtica locura, ¿no? Con lo cual, de aquella época recuerdo que viajaba por todo el mundo y tal. Y bueno, por lo que os estaba comentando. ¿Y esa fue una decisión polémica dentro de los trabajadores, el romper de repente con...? Generaba miedo porque había grandes clientes cuyos nombres incluso se conocían en fábrica, y te preguntaban, Carlos, ¿pero estás seguro de lo que estamos haciendo? Porque estos clientes nos dan la vida. Y yo decía, no, os dan lo que aparentemente pensáis que es trabajo, pero no tiene rentabilidad. Con lo cual tuvimos que generar toda una base de clientes nuevos, recuerdo en Francia, recuerdo en Estados Unidos y recuerdo en España también, que incluso en España, paradójicamente, estábamos en manos de un gran cliente, básicamente, ¿no? Y recuerdo aquella época, como digo, con muchísimo cariño, porque fue la época en la que construimos todo y en la que también tienes inseguridades, ¿no? Porque cuando estás rompiendo con el pasado y generando lo nuevo, pues también tienes inseguridades. El gerente me apoyaba mucho, y luego tengo que decir que el consejo también, sí, también como yo, éramos nuevos todos, todo el equipo gestor éramos nuevos todos. Y el consejo de administración también nos apoyó mucho en aquella época, y fue una época, como digo, muy bonita en la que trabajamos. Yo recuerdo que el trabajo era inmenso, y mi consuelo era cuando no estaba seguro de hacer las cosas o cuando no sabía lo que hacía, que decía, pues igual hay gente que tiene más formación que yo, igual hay gente que tiene más experiencia que yo, pero luego, desde luego, no hay gente que trabaje más que yo. Y yo trabajaba, pero vamos, era una auténtica locura. Y bueno, pues fue una época con mucha... Sí, sí, un proyecto emprendedor. Como digo, claro, nosotros no éramos los empresarios, éramos los gestores, ¿no? Pero trabajamos como si la empresa fuera nuestra, con la intensidad de si la empresa fuera, que es como hay que trabajar siempre, ¿eh? Que en cualquier empleo tienes que trabajar como si la empresa fuera tuya, porque ahora vemos lo contrario, ahora vemos que incluso en el mundo cooperativo o incluso en el mundo de la economía social, cuando la empresa es grande, parece que la empresa es algo ajeno, ¿no? No, la empresa es algo tuyo, tienes que trabajar como tuyo, aunque seas un trabajador de base, o sea, aunque seas un carpintero, un albañil que trabajas para otro. Es la única manera en la que puedes disfrutar trabajando, no hay otra, o sea, no hay otra. Y como digo, pues fue una época preciosa, y ya te digo, pues fue una época pues, súper intensa. Y luego pues asumí la dirección general. ¿Cuántos años? O sea, ¿cuánto estuviste de director comercial? 6 años como director comercial. Sí, porque el director gerente aparentemente entró para un tiempo corto, pero bueno, las cosas fueron bien, formamos un equipo muy bueno y se alargó su presencia en la empresa, con lo cual estuvo 6 años. ¿Y ahí habéis dado la vuelta a la Totalmente. Durante estos, desde el 97 hasta el 2004, fue una auténtica revolución. Ya ganábamos dinero, ganábamos mucho dinero. Eso nos permitía invertir mucho, porque las empresas tienen que ganar dinero, a pesar de que hay cierta historia por ahí que parece que ganan mucho dinero, pues tienen que ganar dinero, porque tienen que invertir mucho también. Entonces en Izar había un déficit inversor tan grande que tuvimos que invertir muchísimo dinero, y lo hacíamos con fondos propios, con los propios recursos que estábamos generando. Con lo cual en 2004 pues ya éramos una empresa vendiendo en 90 países, con una estructura de ventas renovada, con una red de ventas renovada, no solamente en el mercado nacional, sino en todas partes, con una distribución nueva y una empresa pues muy dinámica, que ya el mercado nos empezaba a respetar, nos empezaba a conocer y empezamos a adquirir reconocimientos también.
Y dirías, Carlos, perdona, pero que la principal tecla, la que más resultado tuvo para ese cambio que tuvo Izar, ¿fue la parte comercial, sobre todo? ¿O hubo también otras teclas? Sí, en aquella época fue la parte comercial. Perdón, lo que pasa es que luego, claro, llegamos a una época muy compleja, ¿no? Porque Izar estaba en una zona fuera de ordenación, como estaban la mayor parte de las industrias del País Vasco, que estamos fuera de ordenación todos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la ordenación? O sea, en una zona que urbanísticamente no estaba conceptuada como zona industrial, aunque siempre había empresas allí. Entonces, en los nuevos planes urbanísticos no entraba que aquello fuera una zona industrial. Con lo cual, el ayuntamiento de Amorebieta, el pueblo, necesitaba crecer. La empresa también necesitaba crecer. Y como combinación de esas dos necesidades, pues surgió, pues habrá que hacer una fábrica nueva. Y habrá que hacer una fábrica nueva, era vértigo, auténtico vértigo. ¿Eras gerente ya? Situación, no, todavía era director comercial. Bueno, vamos a ver. Era director comercial, yo fui director comercial hasta el 2004, pero sí, ya era gerente. Lo que pasa es que teníamos o sea, el gerente anterior seguía siendo asesor y seguíamos trabajando conjuntamente. Vale. Entonces, el proyecto lo empezamos a diseñar cuando él era director gerente todavía. Vale. Y cuando yo era director comercial. Y lo concluimos el proyecto cuando yo era director gerente y cuando él ya no estaba. Y entonces, pues bueno, pues fue un reto interesantísimo que nos dio vértigo porque, claro, no hemos hecho una fábrica nueva nunca. Y la pena es que después de que la haces, raramente harás otra nueva nunca, ¿no? Entonces, todo ese aprendizaje que es inmenso, que es una locura hacer una fábrica nueva, ¿no? Pues no lo puedes volver a utilizar. Bueno, lo podría volver a utilizar apoyando a alguien que quiera hacerlo. Asesorando, pero no en primera persona. Pero no en primera persona. Entonces, claro, pues fue un tema de realmente vértigo. No sabíamos ni cómo enfocarlo, ¿no? Hablamos con algunas constructoras y tal. Pero bueno, el caso es que dijimos, bueno, pues tenemos que hacer la fábrica nueva. Y nada, pues nos metimos en este asunto. Y dijimos, pues bueno, basta que tenemos que hacer la fábrica nueva, que no sea solamente una fábrica nueva, ¿no? Que sea una empresa nueva. ¿Y la empresa nueva qué es? Pues diseñarlo todo, rediseñarlo todo. Desde físicamente, pues en vez de tener cubículos y compartimentos estancos, como había en las empresas antiguas, pues hacer espacios abiertos. Sí. Y a nivel industrial, pues hacer una auténtica revolución, implantar el Lean Manufacturing. Estábamos un poco locos, éramos más jóvenes también, ¿eh? Y implantamos el Lean Manufacturing. ¿Eso porque habíais visto en otras fábricas que estaban haciendo? Sí, porque sabíamos, bueno, era incipiente aquí en Euskadi todavía, pero sabíamos que era el sistema Toyota, sabíamos que las empresas más modernas, más dinámicas y con mejores resultados aplicaban Lean, y dijimos, bueno, pues tenemos que aplicar Lean. Y entonces, pues fue una locura, porque entonces hicimos una transformación mientras estábamos en la fábrica antigua. Estuvimos trabajando con expertos en Lean para rediseñar todo el Lean, que verdaderamente Lean es un, bueno, Lean Manufacturing ya sabéis lo que es un proceso de fabricación, bueno, no solamente de fabricación, sino de gestión, porque abarca más que la fabricación, abarca logística, abarca incluso departamento comercial, abarca todo lo que es acercarte al cliente, ¿no? Y hacer el proyecto, hacer el proceso lo más eficiente posible, de la manera que la fábrica antigua, por ejemplo, estaba orientada a proceso, es decir, hacer unas operaciones repetitivas, por ejemplo, todas las rectificadoras juntas, todas las afiladoras juntas. Sí, como cadena de montaje. Eso. Y en la fábrica nueva lo que teníamos que hacer era orientarnos al producto, es decir, cómo combinamos todas esas máquinas para hacer una línea de producción que sea eficiente, ¿no? Entonces, pues en la fábrica antigua, cuando hicimos el análisis de lo que estábamos haciendo, un producto, desde que se cogió una varilla metálica hasta que salía el producto terminado, en una fábrica que tenía unos 6.000 metros cuadrados, pues hacía 11 kilómetros de recorrido. Era una auténtica locura, porque pasaba de un sitio al otro y tal. Entonces, el Lean te requiere replantearlo todo. ¿Qué pasa? Que es un poco contraintuitivo en algunos casos, ¿no? Y eso te genera muchas resistencias a nivel industrial, pero fue un proyecto interesantísimo. Entonces, el proceso de mover una fábrica a la otra, pues fue como desmontar un pozo y hacer otro, ¿no? Porque mientras que íbamos, bueno, nos mantuvimos en activo siempre. El proceso de planificación duró 1 año y medio aproximadamente. El proceso de hacer la fábrica
y duró como otro año y medio, y trasladarnos pues también duró. Entonces lo que fuimos haciendo fuimos desmontando un puzzle de la fábrica anterior y montando un puzzle totalmente diferente. ¿Y qué tal lo fue integrando la plantilla? O sea, y las personas trabajaban de forma diferente. Claro. Los que antes trabajaban rectificando, ahora tienen que trabajar rectificando, aguzando, todo el proceso haciendo de todo un el proceso completo. Con lo cual, los trabajadores tenían que tener más cualificación y más identificación con el propio producto también, porque de alguna forma eran los padres de la criatura. Entonces eso es un reto. Ya reto, no hacen una parte del proceso de muchos productos, sino hacen que hacen el producto. Con lo cual es un tema muy exigente por los propios trabajadores, porque pasan de ser especialistas en una sola operación a hacer un producto completo, ¿no? Entonces es más exigente y yo creo que es mucho más bonito, y de alguna forma también les implica más con la propia producción y les hace que se identifiquen más con el producto y con la empresa también. Entonces esto, lo que ha dicho Sol... Sí, perdona. No, te preguntaba eso. ¿Cómo me dejo llevar ¿Cómo lo vivieron los trabajadores? ¿Cómo fue esa implementación y esa implicación? Porque habrá personas que acabarían de entrar en la empresa, como que dicen, y lo adoptaron como una cosa nueva, pero también tendrías personas que llevaban ya muchos años trabajando de una manera y es cambiar, es complicado. Sí, es complicado. Sí. Es no solamente complicado, sino que es muy complicado. Trasladar la empresa, el concepto de hacerlo, ir a una empresa nueva, eso es fácil y se vende bien porque la empresa es más moderna, es tal. Tienes dificultades pues de muchos tipos. Por ejemplo, en las oficinas, la gente que trabajaba en cubículos antes, pues trabajaba en espacios abiertos, pues ahí tienes dificultades para comenzar ya, ¿no? Pero esas dificultades son dificultades menores, son peccata minuta. Pero es verdad que el proceso de ir a la fábrica nueva fue un proceso que había que hacerlo sí o sí, porque no había escapatoria. El pueblo crecía, la empresa le hacía falta, entonces sabíamos que teníamos que ir sí o sí. Claro. Pero el cómo haciendo Lean, eso nos costó muchísimo. No, y sobre todo porque antes ibas mal. Nos costó muchísimo. Antes ibas mal y un cambio se recibe bien. Tuvimos unas resistencias enormes. Bueno, imagino que estaréis familiarizados con la campana de Gauss, ¿no? Con ese 80% de personas que esperan y ven, que son pues el público que está pues a ver lo que está pasando, el 10% de personas motivadas que ante un proyecto bonito siempre dicen que sí y siempre quieren retos y tal, pero no son más que un 10%. Y luego tienes otro 10% de personas que independientemente de lo que hagas, si haces la fábrica nueva, si no la haces, si haces Lean, si no haces, siempre están en contra. Y eso lo vemos en las cuadrillas, en los amigos, en las familias. Está el típico peste que siempre está en contra de todo. Vamos a ir al monte, va a llover, va a hacer malo, a la playa, ¿no? O sea, siempre y es el que más ruido hace, además. Y hacen mucho ruido. Entonces, las empresas tendemos mucho a focalizarnos en esta gente, porque realmente es incómodo. Pero en aquella época lo que optamos fue en enfocarnos en la gente de ese 10% motivado, ¿no? Y con ese 10% motivado experimentamos, demostramos que era posible hacer el Lean, demostramos que era posible que una sola persona llevara 16 máquinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es motivador también para los demás. Y cuando llegamos allí, pues al final demostramos que sí que se podía hacer, que era posible. Y ese 80% ya, pues ves, ya decía yo que esto iba a salir bien, y entonces ya la mayoría de la gente sí que se puso a favor, ¿no? Pero bueno, siguió generando muchísimos problemas en Lean, y en cualquier organización que lo pongas en marcha genera, porque es más exigente para todos, ¿eh? Pero bueno, es una historia de éxito, y al final nos llevó, pues fíjate tú, de tener aquella empresa de 124 trabajadores pues desesperados, que hoy en día están jubilados todos, tener un relevo generacional del 100% y ahora tener más de 220 trabajadores totalmente nuevos y con una empresa en la que ha ganado. Sí. ¿Cuánto estuviste como director general? Pues 18 años. 18 años. Más si antes 24. Sí, yo he estado desde 6 años como director comercial, 18 años como director general. Es verdad también que en la época en la que estuve como director comercial trabajaba muy de la mano con el director general, formábamos un equipo muy bueno. Luego como director general otros 18 años y luego como asesor del Consejo de Administración después de la jubilación parcial estuve como asesor del Consejo otros 2 años. O sea, en total 26. Vale.
Y, por ejemplo, Carlos, cuando tú terminas, o sea, la parte de dirección comercial, 6 años, pasas a director general, estás en esa transición de la fábrica nueva, Sí. que es todo un reto y muy ilusionante. Sí. Claro, tú antes hablabas, que me ha gustado mucho, uno de los grandes aprendizajes de la parte comercial son las relaciones humanas, pero claro, estás vinculándolo hacia los clientes. En el momento en que tú pasas a ser director general, tienes que seguir cuidando al cliente, porque ya decías también que es importante que el director general esté cerca del mercado y cerca de los clientes, pero claro, ya empiezas también a tratar con las personas internas, ya no estás solamente llevando pues, a ver cómo vendo más, ¿no? Tienes unos resultados, pero tienes también que preocuparte de las personas de tu equipo. ¿Cuál fue ese choque que tú viviste? Porque claro, no habías vivido una parte tan importante de gestión hasta ese momento, ¿no? Sí, y de hecho le agradecí a mi director general en aquella época que me mantuviera un poquito alejado de estas fricciones internas en las personas, ¿no? Sí, yo, bueno, de hecho creo que como director general hay básicamente 3 áreas que tienes que llevar de tu mano. O sea, puedes tener gente que trabaje, pero que tú tienes que mantener cierta actividad en estas 3 áreas. Una es el área comercial. O sea, los grandes clientes necesitan tener contacto con la dirección general. Es bueno para la dirección general también mantener ese pulso comercial. Los proveedores también creo que son un área muy importante, particularmente como con el caso de Izar, por ejemplo, las materias primas y el acero, pues suponen pues, una cantidad enorme de los resultados de la empresa, ¿no? Entonces ahí yo creo que las materias primas suponen algo fundamental en el cual también tienes que estar envuelto, porque en este caso son más sectores oligopolísticos donde hay menos jugadores, pero también tienes que entender, porque una de las crisis que me tocó, la primera crisis que me tocó como director general fue la crisis de las materias primas. Entre el 2005 y el 2008 hubo un boom de materias, o sea, un boom de precio de materias primas que casi nos lleva a la ruina, porque esto estuvo generado por la época en la que la India y China tuvieron ese desarrollo industrial tan grande, compraban materias en todo el mundo y una carestía enorme de materias primas, ¿no? Entonces eso nos ahogó, porque no solamente el precio estaba disparatado, sino que no podías conseguir, ¿no? Entonces yo creo que eso, el área comercial por una parte, las materias primas por la otra y las personas por la otra. Las personas son un elemento fundamental. Y esto pues sí que requiere muchísimo trabajo, ¿eh? A mí me sorprendió porque se supone que en la economía social, como el soldado en la guerra, ¿no? El valor se le supone, pero no hay que presuponer nada, hay que trabajarlo todos los días. En la medida que la empresa es mayor, los trabajadores pierden contacto con la empresa, o sea, con el mundo empresarial, y ahí sí que hay que trabajar intensamente. Y trabajar intensamente quiere decir comunicar sin miedo, comunicar sin pausa, comunicar siempre, ser transparente. Porque a pesar de que seas transparente, la rumorología existe siempre. Y los problemas, bueno, se generan problemas, historias, bueno, que no te podías imaginar, la imaginación que la gente tiene. Entonces hay que ser transparente siempre. A pesar de que seas transparente siempre, siempre habrá dudas y siempre habrá cuestiones. Porque tienes un 10% que no deja de querer meter. Pero transparencia. Y claro, y si ese 10% triunfa, tienes un verdadero problema, ¿eh? Sí. Entonces, porque el 80% fácilmente se acerca a ese 10%. Entonces, comunicar mucho, ser transparente, ser didáctico, hay que ser muy didáctico. En el caso nuestro, claro, no solamente con los trabajadores, sino con el Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración lo forman trabajadores también. Entonces, con el Consejo de Administración hay que ser muy didáctico también. Hay que ser didáctico, hay que dedicarle tiempo a explicar, a hablar, hay que ser participativo y hay que ser muy cercano, muy cercano. Entonces yo creo que esas dirías que son las características de la gestión en la economía social, que aunque pensemos que es muy diferente o que es un sector muy diferente a la empresa convencional, pues yo creo que al final no es tan diferente, porque aquellos directivos o aquellas épocas del ordeno y mando, aquellas épocas piramidales pasaron hace tiempo ya, con lo cual esa cercanía, esa comunicación tienes que tenerla siempre. Yo creo que hoy en día un buen gerente tiene que hacer eso. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando me tocó la crisis del COVID, que fue otra de las crisis de tela marinera, ¿no? Cuando nos tocó el COVID y aquí todo el mundo habla de cerrar lo ajeno fácilmente, no hay que cerrar las empresas y tal, pues yo me estaba convencido que la empresa no se podía cerrar. O sea,
¿Cómo voy a cerrar una empresa que no tiene una crisis terrible? ¿Cómo voy a recuperar esas ventas? No, pues esta empresa no se puede cerrar. Nos comprometemos a hacer todo lo que tengamos que hacer, a trabajar con todas las garantías de seguridad posibles, pero la empresa no se puede cerrar. Pero claro, había un caldo de cultivo en la sociedad de que, bueno, pues influenciado por los que lo influencian siempre, de que todo hay que cerrar y que la empresa parece que es un problema. Y yo pues me involucré personalmente, pues bajé al taller, hablé con los equipos de trabajo, con las personas, con el relevo de mañana, con el relevo de tarde, con el relevo de noche, y personalmente me impliqué para que la fábrica no se cerrara, con un costo personal enorme y con amenazas incluso y con todo. Y la empresa no se cerró y conseguimos que se nos denominara como actividad estratégica. Con lo cual, actividad esencial, perdón. Sí, claro. Y la empresa no se cerró, pero fue muy duro. Pues ese es el tipo de liderazgo que necesita una empresa de economía social. Y bueno, pues el aprendizaje es un poco ese. Y luego te das cuenta también, coño, que pues en las empresas dices, joder, pues contratamos a la gente que es la famosa frase de Víctor Cooper, es la famosa fórmula de Víctor Cooper, es del valor de la persona, que es el conocimiento, suma con las habilidades y multiplica por la actitud. Multiplica por la actitud. Pues eso yo lo he vivido en primera persona, porque hemos estado contratando gente por sus conocimientos y por las experiencias que tenían, y luego les despides por la actitud, porque les falta actitud. Y la actitud compensa por todo, porque aquellos primeros trabajadores que tuve no tenían muchos conocimientos, tenían experiencia, sí que la tenían, pero lo suplían todo con actitud. Tienen una actitud terrible de trabajar sobre todo, de imponerse sobre todo, de querer aprender, de querer mejorar. Y eso es muy, muy importante. Y, por ejemplo, ahora que está el reto en las empresas vascas en particular, pero yo creo que es también algo generalizado, yo creo, en Europa también, con la pirámide demográfica que hay, pero el reto ese de atraer, fidelizar talento, y sobre todo nuevas generaciones, a esas posiciones de liderazgo que ponen estas empresas, ya sean empresarios, directivos, ¿qué consejo le podrías dar para captar talento, para que la gente quiera trabajar en sus empresas? Bueno, en vuestro caso, de hecho, has dicho que la mayoría han tenido un relevo generacional. Sí, en nuestro caso un relevo generacional al 100%, sí. Pero eso también es porque quieres para los siguientes lo mismo que has tenido. Pero volviendo un poquito a lo que comentábamos, sí que es verdad que la industria no es atractiva, o no la hemos hecho atractiva. Y hay un esfuerzo importante para atraer talento a la industria, no solamente talento en la alta gestión, sino también talento de formación profesional. Y mujeres más en concreto. Nosotros, de hecho, en su día tuvimos algún reconocimiento por la implicación de la mujer en la industria, ¿no? Pues mira, yo ahí cuando se hablaba del talento, me tocó participar en algún foro en Bilbao sobre las dificultades para traer talento y tal, y lo que me preocupaba a mí entonces era el talento de formación profesional, porque no teníamos gente para trabajar en el taller. Pasamos una época en el País Vasco en la que no teníamos gente de formación profesional. Luego sí que es verdad que había un esfuerzo institucional muy grande y se ha valorizado la formación profesional, y sí que ahora es una formación profesional, encima una formación profesional bien planteada, dual, pero recuerdo que en aquella época me tocó dar charlas en los centros de formación profesional para explicar lo atractivo que podía ser un empleo industrial, porque no encontrábamos talento de formación profesional. Y luego, pues a nivel industrial, yo creo que la industria es muy bonita, pero también eso se corresponde con mis vivencias particulares, ¿no? Pero claro, mi hijo el mayor, por ejemplo, estudió ADE más IT y se quedó con ADE, ¿no? Te quiero decir que al final, pues el sector financiero hoy en día pues atrae a mucha gente, y otro tipo de sectores con más glamour y probablemente con más compensación monetaria también. Pero es verdad que yo sí animaría a la gente del sector industrial, porque es un sector muy, muy bonito, no es un sector antiguo hoy en día, es un sector moderno, donde se trabaja con inteligencia artificial, donde cada vez más son entornos pues muy agradables. Sí, la industria 4.0 que se llama, ¿no? Con todo la industria 4.0, con toda la digitalización. Claro. Nosotros, de hecho, hicimos algún vídeo con gafas de realidad aumentada, pues cómo trabajabas y tal, cómo te puedes formar también. Y yo creo que la industria es muy atractiva hoy en día. No tiene nada que ver con aquella suciedad de antaño, nada que ver en absoluto. Es otro mundo.
Carlos, y ya para ir terminando, porque nos queda poco tiempo y hay un montón de cosas que estamos terminando, si esto se ha hecho corto. Se ha hecho cortísimo, pero le vas a preguntar por sí, su... Sí, no, eso que has dicho, que estuviste 6 años como director comercial, nos has contado un montón de cosas ahí, nos has contado 18 años que hemos pasado muy rápido en la parte gerencial, con esa implantación de la nueva fábrica. Pero los dos últimos... Pero 2 últimos como asesor. asesor, como una prejubilación. prejubilación, Consejo, ¿no? sí, correcto. Sí. Bueno, ahí, la verdad es que mi mujer y yo hicimos un plan de jubilación, que esto hay que planificarlo siempre. Y ella, funcionaria como era y profesora de la Universidad del País Vasco, pues ella se jubiló un poquito más joven que yo, pero nos jubilamos a la vez. Bueno, perdón. Ella se jubiló totalmente y yo accedí al contrato de relevo. Vale. Sabéis que la gente cuando se jubila, pues suele ser, bueno, pues un trauma, particularmente en las posiciones como las nuestras, ¿no? de alta dirección, cuando vienes trabajando y con una implicación del 200%, vale. Pues el día siguiente a la jubilación es duro porque el teléfono no suena, tal, aquello pues empieza a cambiar mucho, ¿no? Y se genera un trauma importante. En mi suerte tuve la enorme fortuna de haberlo planificado con el Consejo de Administración y planificar una jubilación por el interés mío, pero sobre todo por el interés de la empresa también y por el interés del apoyo a la nueva dirección general y al Consejo de Administración en el tránsito a la nueva dirección general, con lo cual estuve 2 años de asesor del Consejo de Administración apoyando tanto al Consejo de Administración como a la nueva dirección general, y eso para mí pues fue un aterrizaje suave, diríamos. Sí que es verdad que a pesar de todo se nota el impacto porque ya no estás en la posición ejecutiva en la que estabas antes, que decías esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo como aquel capitán que os he contado en el estrecho de Malaca, sino que te dedicas a aconsejar y tal, ¿no? Y a dar tu opinión y tu punto de vista, pero no decides. Y es un poco, bueno, por una parte es un poco frustrante ver que, bueno, que se equivocan, que tú harías otra cosa y que ellos tienen su propia vida, ¿no? Pero por otra parte también pues es ley de vida, son como tus hijos, ¿no? Crecen, se desarrollan y van teniendo opiniones diferentes también, con lo cual por una parte un orgullo indisimulado porque ves a tu gente crecer, y por otra parte pues frustración en la que tú quizás harías las cosas de forma diferente, pero bueno, un aterrizaje suave, como os digo, y muy satisfactorio. Aterrizaje y ya completo, porque ahora estás completamente jubilado. Sí, desde el año pasado, desde noviembre del año 2024, pues estoy jubilado totalmente, se cumple un año ahora precisamente, y bueno, lo que pasa es que sí estoy envuelto en otra pequeña historia que me han involucrado, que es Aditu. Cuéntanos qué es Aditu. Bueno, pues Aditu es una fundación que se quiere formar, que está impulsada por AFM, que es la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, que es el mayor clúster industrial español, que agrupa más de 800 empresas. Y bueno, que siendo conscientes un poco de lo que nos viene encima, de que los baby boomers como yo nos jubilamos, y de que, aunque en España el fenómeno baby boomer fue un poco más tardío, llegó un poco más tarde que en el resto de Europa, que en Estados Unidos, pues sabemos que la pirámide poblacional entre el 2030 y el 2050 va a ser un verdadero desastre, va a ser una pirámide poblacional invertida, vamos a estar pues un montón de gente jubilada, todavía joven, porque nos jubilamos entre 60 y 65 años, particularmente en la industria, y en Euskadi pues mucha gente, y todavía con posibilidades de aportar mucho, ¿no? Entonces, pues AFM, como os digo, pues ha impulsado un poco este proyecto de Aditu para que los profesionales que se jubilan con estas edades todavía tempranas y con buena calidad de vida, pues puedan aportar al tejido empresarial. No como antes, no empleados al 100%, porque eso ya yo que llevo un año desde luego no lo volvería a hacer, porque ya pues la jubilación también te genera nuevos compromisos con los padres, con los hijos, con la sociedad, porque nos implicamos también en un montón de historias también, y al final no tienes tiempo para nada. Pero es verdad que la gente que se va a empezar a jubilar a partir de ahora, pues habría que pensar en que si quieren aportar, puede ser parte de su planificación de la jubilación, porque una vez que te jubilas quizás es un poco tarde, porque vas perdiendo contacto con el mundo empresarial, pero antes de jubilarte sí puedes planificar tu jubilación de una forma activa, porque hay que cambiar la mentalidad. O sea, la jubilación no es
como lo que era antes, como conocimos con nuestros padres, ¿no? Que te jubilabas y ya pues eras muy mayor, vestías de negro y te quedaban 4 días y tal, ¿no? Sin embargo, ahora la gente se jubila y la gente es comparativamente joven, tiene una calidad de vida buena y yo creo que todavía está en condiciones de aportar. Sí, que mucha gente quiere hacerlo. Luego sí que escuchamos a nivel social mucho de, a ver cuándo me jubilo y tal, y seguro hay mucha gente que quiere jubilarse y dejar de trabajar, pero otros quieren seguir aportando. Hay muchísima gente, y mucha gente de la que ha pasado por aquí decía que les gustaría seguir en activo y que les gustaría también, bueno, pues poder hacer ese relevo. Pues les invitamos a que nos contacten en Aditu, porque en Aditu estamos trabajando sobre ello ya. Tenemos un panel de unos 20 expertos ya, que son gente que se han jubilado recientemente y que están en condiciones de aportar a las empresas. Proyectos puntuales, tampoco estamos hablando de gente que quiera reincorporarse durante un año, sino hacer proyectos puntuales en sus áreas en las que se sienten fuertes para poder apoyar a las empresas. Y que también lo que hablábamos es que tampoco se trata de un voluntariado, quiero decir que al final esto se trata de poner valor a lo que se hace también, poner valor a lo que se hace. O sea, no son tarifas de consultoría, son tarifas mucho más razonables, pero también se trata de que la gente que le dedica un tiempo a apoyar a la empresa pues vea sus costos cubiertos y se pueda comer un día por ahí. O sea, es tener una remuneración pues un poco justita. Tampoco a nivel de lo que cobran consultores ni nada por el estilo. Y nos estamos orientando un poco a las pymes, porque también es verdad que pensamos que, bueno, la gran empresa está muy estructurada, tiene muchos recursos, pero las pymes y particularmente, no solamente en el País Vasco, sino en España en general. Bueno, de hecho las pymes en el País Vasco son un poquito más grandes en dimensión que las pymes españolas, pero bueno, incluso en el País Vasco hay mucha necesidad de las pymes. Más que en Guipúzcoa también. Sí, pero las pymes en Euskadi, bueno, y lo que es en España en general también, es verdad que están muy ajustadas en cuanto a estructura, y sí que con ese ajuste que tienen y con ese conocimiento a veces pues justo, sí que agradecerían apoyo puntual de expertos en áreas concretas, en área comercial, cómo trato a un cliente, cómo voy a Francia, cómo voy a Alemania. Personas como en tu caso, que han estado más de 20 años al pie del cañón. Eso es. Que no es entonces se puede aportar mucho, se puede aportar mucho. Y es verdad que tenemos un panel de expertos ahora que está en condiciones de hacerlo, y desde luego lo que sí que os invito es que los expertos que os vayan viniendo pues en esta edad previa a la jubilación o en el entorno de la jubilación, que les habléis de Aditu, porque creo que es un proyecto muy bueno. Eso es, que hacemos un llamamiento un poco a las personas que puedan estar en esa situación y quieran seguir aportando, y un llamamiento también, yo creo muy importante, a las empresas y esos líderes empresariales, directivos, que puedan querer ese acompañamiento de personas pues como tú y como tantos otros que tenéis tanto conocimiento, tanta experiencia y tanta actitud, como decía antes, ¿no? Conocimiento, habilidad, experiencia, actitud, para poder ayudarles en sus retos. O sea que, no, eso es súper interesante. Y ya para terminar, Carlos, un poco para hacer el cierre, vamos a hacer la pregunta esta que tenemos de los invitados que van pasando por el podcast. Una pregunta aleatoria. Sorpresa. La pregunta sorpresa. Pregunta sorpresa. Entonces vas a coger una carta, la que quieras, aleatoriamente. Se os digo esta vez, venga. Venga, pues esta... La pregunta que lanza Alberto Conde, creo que me parece. ¿Qué te falta por cumplir en esta vida? ¿Qué te falta por cumplir en esta vida? Pues yo creo que todavía muchas cosas. Yo soy una persona vital, como os he dicho antes, y aunque sí que me he preocupado siempre, y ha sido mi razón de trabajar y tal, ¿no? Dejar las cosas mejor de lo que las he visto, tanto a nivel empresarial como a nivel humano, pues todavía me falta continuar mejorando las cosas que veo, las cosas que conozco. Estoy muy implicado en proyectos sociales, estoy implicado en Aditu, estoy implicado también pues en Portugalete, pues en un grupo de gente que cuidamos un viñedo para recuperar las ciudades antiguas de Portugalete. Eso es mejorar el entorno en el que me muevo. Yo creo que esa es la clave, mejorar. Siempre mejorar. Buenísimo. Y además, perdona, pero cuando estábamos preparando la entrevista, yo puse internet, pues siempre hacemos, ¿no? Carlos, y al final, pues eso, buscas las noticias que hay por ahí y tal, y una de las primeras noticias que salía era Grupo Izar, o la dirección del Grupo Izar y cómo dejar la empresa mejor de cómo te la encontraste. Que es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Que es el verdadero reto, yo creo, que tenemos como personas, de cuando llegamos al mundo, cómo conseguimos dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado. Sí, yo de hecho estoy muy orgulloso con mi trayectoria en Izar, y la verdad es que lo que yo creo que he dejado allí es una empresa pues bueno, mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más moderna, una empresa que sabe hacer las cosas, a pesar de que algunas cuestiones puedan fallar, pero he dejado un saber hacer.
Luego creo que también he dejado una visión estratégica, que la empresa no se cuestiona. Y luego, pues resumiendo, pues lo que decíamos, lo he dejado pues mucho mejor de lo que lo encontré, porque lo encontré con estas 124 personas desesperadas y lo he dejado con 220 personas pues ganando dinero, buscando proyectos nuevos, una empresa moderna, bueno, de hecho, de las más modernas en Europa en el sector, una empresa que es una auténtica maravilla para trabajar y que la gente tiene que valorar. Porque lo que nos pasa hoy en día también es que los jóvenes también tienen valores diferentes. Esta renovación generacional al 100% que os he dicho tiene su cosa buena, que quiere decir que aquellos socios fundadores que confiaron en nosotros para sacar su proyecto adelante, pues pueden descansar en su casa tranquilamente porque cumplimos con creces el compromiso al que nos habíamos comprometido, pues al hecho de los nuevos y de un proyecto vital por delante enorme, pero que yo sí que les advertiría sobre las nuevas filosofías que hay ahora, ¿no? Estas filosofías que veo yo de trabajar menos, en fin, no me gustan algunos de los mensajes que oigo. Y creo que los jóvenes en su responsabilidad está el sentirse dueños de su propio futuro y en sentir que su futuro no lo va a hacer nadie, lo van a hacer ellos mismos. Su futuro no depende de cuestiones internas, depende de ellos, depende de lo que ellos aporten. Oye, pues yo te iba a pedir un titular, un mensaje, una frase para las personas que nos están escuchando, ¿no? Como conclusión o como resumen de todo lo que hemos dicho, pero indirectamente lo estabas dando. Sí, yo de hecho antes estaba pensando, digo, yo creo que a Carlos le podemos preguntarle un mensaje para los jóvenes y otro mensaje para los directivos. El de los jóvenes lo acabas de dejar clarísimo, sí. Y ahora Ariel para los directivos. Como solemos cerrar siempre, para ese empresario, directivo, emprendedor que nos está escuchando. Una idea, la conclusión, digamos, que te gustaría que se llevaran. Pues para los directivos yo diría que resiliencia. Nos ha tocado un momento complejo, un momento en el que parece que ser empresa no está de moda, ¿no? Y yo creo que ser empresa hay que ponerlo en valor y el rol de los directivos hay que ponerlo en valor también. Y hay que tener las ideas claras, trabajar por ellas, pero también tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse. Por eso hablo de esta flexibilidad que hay que tener, ¿no? Hay que ser flexible también, hay que tener resiliencia, hay que tener las ideas claras como en el barco, ¿no? Tú tienes tu objetivo claro, sabes que estás aquí, quieres llegar aquí, tu objetivo tiene que estar claro, pero tienes que ser resiliente en el sentido de que tienes que saber bandear las circunstancias, adaptarte, quizás no llevas el rumbo recto, vuelves por aquí, pero siempre para volver al objetivo que tú tienes claro, resiliencia. Bueno, pues con eso nos quedamos. Con todo eso nos quedamos, sí, sí. Un placer haberte tenido aquí, Carlos, y mil gracias por todo lo que nos has contado. Pues muchísimas gracias a vosotros. Sí, un placer.